Hola, ¿qué tal? Estamos en el set de Quinótico, patrocinado por Repsol, en la 29 edición del Festival de Málaga. Y hoy nos acompaña un rostro muy popular que muchos conocen, que es el de Miguel Ángel Muñoz, actor y director de La Última Vuelta, un documental que se está presentando aquí en el Festival de Málaga en la sección de pases especiales. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo fue ayer la proyección de la película? Muy buenas, pues estoy muy contento, pletórico, porque por fin la película ha visto la luz, la sala estaba llena, fue un éxito, se emocionaron, sintieron la adrenalina de las carreras de coches, también pues tuvieron su momento de reflexión en toda la parte que se habla del duelo y cómo mi personaje se intenta escapar a 200 kilómetros por hora en un coche de carreras y estaban en una montaña rusa de emociones y luego pues surgió un debate y un coloquio muy especial con toda la gente que él vino y compró su entrada en la sala y también lo pude compartir con parte del equipo técnico y la gente que me ha acompañado en esta aventura y ahora empieza otro viaje y estoy feliz de que haya sido aquí en Málaga. Mira, con esta película tú emocionaste al público en realidad con los 100 días con la Tata. Y esta película es también una despedida de ella. O sea, nosotros volvemos a vivir cómo te has despedido con la Tata. ¿De dónde nace la necesidad de contarnos esa historia? Pues efectivamente nace de una necesidad personal, porque yo no pensaba que iba a hablar de esto, no pensaba que iba a contar esta historia. Yo estaba escribiendo y todavía continúo en la escritura del otro guión, el que no era documental, sino ficción, pero de repente la vida me puso por delante ponerme a pilotar un coche de carreras. Decidí hacer un campeonato, cosa que no había hecho nunca. Decidí documentarlo porque me hacía mucha ilusión y desde el principio dije, si ocurre algo extraordinario, tendremos una historia que contar. Y ocurrieron muchas cosas extraordinarias, muy divertidas, muy dramáticas, accidentes, traiciones por parte de mi escudería. Todo empezó siendo algo maravilloso y luego se convirtió en un duelo que estaba viviendo porque me estaba despidiendo de la gente que me lo estaba haciendo pasar muy bien. Pero cuando realmente acaba el campeonato y pongo conciencia de la historia que quiero contar, me doy cuenta que lo más extraordinario que sucedió en ese año de carreras es que falleció mi tata. Entonces, durante las carreras estuve viviendo un preduelo, un fallecimiento, la pude acompañar de la mejor manera posible y el duelo continuó. Y de ahí que la película se llame La Última Vuelta, que aúna la última vuelta del circuito y de la vida. Y en paralelo voy contando cómo yo me agarraba al coche y a la velocidad para poder intentar escapar de algo tan doloroso. Cuando me toca interpretar un personaje, decido si hago o no el trabajo por diferentes motivos. El director, la historia, porque me apetezca trabajar con unos compañeros, pero sin embargo a la hora de ponerme yo detrás de la cámara o a contar mi historia, nace de la verdad y en las dos ocasiones que me he puesto a dirigir de una necesidad personal de contar esto. Perdona que me extienda, pero el motor principal fue que durante un año y pico yo estuve haciendo una formación sobre el duelo y acompañamiento a final de la vida, terminando unas prácticas en una unidad de cuidados paliativos, acompañando a pacientes a sus últimos momentos vitales. Y el que apareciera esa formación en mi vida fue providencial para que yo pudiera acompañar al final de la vida de mi tata de la mejor manera posible, como ella quería, y con herramientas suficientes para poder sostenerlo. Y mi manera de agradecer esto al mundo y de devolverlo es también poniéndolo en la película. Hay una parte donde conectas y estás viviendo un thriller de carreras de coches, pero a la vez te estoy hablando de algo, desde mi punto de vista, mucho más profundo y creo que necesario. A mí me sirvió mucho hablar de qué nos pasa con la muerte, qué nos pasa con el duelo, cómo nos rodea, cómo jugamos con ella, que era lo que yo inconscientemente estuve haciendo ese año, que también ponía mi vida en riesgo sin tener el conocimiento suficiente, compitiendo y entrando en curva a 214 por hora. Precisamente me parece que hay, en algunos momentos tienes que ser, porque al ser director tú también entras en la sala de montaje. Entonces, después de ver todo ese material filmado, ¿dónde está la barrera en la que tú dices me estoy sobreexponiendo, estoy exponiendo poco? O sea, ¿dónde está la barrera esa como director y como persona? ¿Cuándo dejas de ser Miguel Ángel Muñoz
persona y cuándo te metes en el papel de Miguel Ángel Muñoz, director, porque hay una sobreexposición también. Pues para mí esa disociación ocurre en el momento que decido contar la historia y yo trato, en este caso soy yo y las diferentes personas que me han acompañado en la aventura, como personajes. Intento ser lo más objetivo posible, dejar mi subjetividad a un lado, que es muy complicado porque eres tú el que está en pantalla y efectivamente es una película muy emocional y muestro partes muy vulnerables, pero no pienso en que ese personaje soy yo, que estoy contando partes íntimas de mi vida. Pienso lo que creo que es interesante para contar la historia que quiero contar. Y, por supuesto, la herramienta fundamental, tanto en 100 días con la Tata como ahora en la última vuelta, es el equipo que me acompaña. Yo solo no lo podría hacer porque uno, no, por mucho que quiera ser objetivo, no puedes dirigir, estar ahí delante y contar la historia tú solo. En este caso me ha ayudado de Pablo Fernández Barba, con quien he coescrito el guión, y también en montaje Darío García, que ha participado en la colaboración del guión. Ha sido fundamental para yo, en los momentos en los que a lo mejor no era lo suficientemente objetivo y no me podía separar tanto, ahí teníamos muy claro a dónde queríamos llegar y ellos también me guiaban por el camino. En 100 días con la Tata fue Jorge Laplace, quien me ayudó a hacer el guión, y también muchas veces yo decía, esto es importante, me decía, esto es importante para ti, pero no para nuestra historia. Y a veces pues discutíamos, confrontábamos, en algunas ocasiones yo decía, bueno, pues quiero que sea así, y en otras digo, qué bien, qué suerte y qué razón tienes, porque esto es para mí muy importante, pero no aporta tanto a la historia como necesitamos. Solo no podría hacerlo. En la película te presentas además al principio como actor y piloto de carreras. Así es. ¿Vas a seguir haciendo carreras o la experiencia ha sido suficiente como para decir, de este agua basta? Sin lugar a dudas voy a seguir haciendo carreras, porque cuando se te mete el gusanillo del motor en las venas y vives la adrenalina que se vive dentro de un circuito, es algo que es muy difícil de soltar. Si fuera más barato estaría corriendo todos los días, pero es un hobby para solamente algunos privilegiados. En mi caso me considero uno de ellos, porque gracias a otras herramientas que tengo, como por ejemplo poder documentarlo, pues no me cuesta tanto como a una persona que de repente quiera simplemente correr y lo tiene que pagar todo. Sí es verdad que lo que realmente me gustaría es quitarme la espinita un poco agridulce de lo que ha sido mi aventura en este campeonato, porque mi escudería pues llegó un momento en el que no nos entendíamos y hubo muchas diferencias, y me encantaría hacer un campeonato completo con una escudería estupenda y, a ser posible, documentarlo, pero ya no dirigirlo yo, que me graben otros y que me acompañe una productora distinta. O sea, básicamente te estás postulando para que una escudería te contrate, entonces. Bueno, no la escudería, que también, sino alguien que esté interesado en contar una historia parecida a la que yo he contado en la última vuelta, pero que se encarguen ellos para que yo solamente me ocupe de conducir. Una de las inspiraciones para hacer esta película era Steve McQueen, que era un apasionado del motor y tiene alguna que otra película, o Michael Fassbender, que él tiene Rumbo Alemán, y me encantaría poder seguir avanzando en el futuro, hacerme las 24 horas de Cataluña y poco a poco pues ir subiendo de categorías, porque es algo apasionante y hasta la fecha, como empecé desde cero, no se me ha dado mal. ¿Pero crees que lo puedes combinar con la actuación? Por eso necesito que haya un proyecto audiovisual detrás, porque si yo empiezo un rodaje y les digo que tengo carreras, ya por contrato no puedo hacer actividades de riesgo, pero si les digo que estoy rodando un documental de carreras, ahí es diferente. Ah, mira qué bien. Oye, ¿te has planteado en algún momento durante el rodaje de este documental, bueno, más que en el rodaje, durante el montaje, si la Tata lo pudiera ver, ¿qué te diría? Ese pensamiento ha estado presente todo el tiempo. Así como en 100 días con la Tata, hasta que ella no vio la película terminada, para mí no estaba dado el corte final, y iba consensuando con ella todos los momentos que yo creía que ella tenía que aprobar, porque le pudieran divertir o no, porque sintiera más o menos pudor. Siempre el objetivo no era hacer una película, sino que nos divirtiéramos y que ella se sintiera orgullosa de lo que estábamos haciendo. Y en esta segunda película ha sido exactamente igual. No se lo he podido consultar en vida, pero nos hemos conocido tanto y tan bien que sé que todo lo que está puesto ahí está puesto de la manera más sensible y elegante para que ella lo hubiera aprobado, me hubiera dado el ok y se hubiera sentido orgullosa. Así como
otras imágenes que hay de personas imponentes de mi vida, como por ejemplo mi madre, que también aparece en un momento en el documental. Ella vio las imágenes, las aprobó y por eso están ahí. Nunca, por mucha confianza o lazos familiares, daría por hecho que yo puedo contar lo que quiera sin contar con los demás. Bueno, y Miguel Ángel, ¿y qué más tienes para este año? ¿En qué estás trabajando ahora? Pues mira, ahora mismo, que además ha salido la noticia recientemente, como soy muy inquieto y me gustan las aventuras y los retos, estoy haciendo la temporada 7 de El Desafío, que me divierte un montón y era compaginable para los proyectos que tenía como actor. Uno de ellos se comunicará, creo que es la semana que viene, pero no te lo puedo decir aquí todavía porque la rueda de prensa será la semana que viene, y es teatro, que empezaremos dentro de poquito a ensayar, y sigo escribiendo ese guión que iba a ir antes que La Última Vuelta, pero esta historia se me ha cruzado en el camino y he decidido contarla. O sea, que quieres seguir siendo director y actor. Sí, sin lugar a... Bueno, eso es lo que soy, es mi esencia y lo que llevo haciendo, en el caso de actuar, me da esta vergüenza decirlo, 32 años. y por supuesto, la dirección espero que me siga acompañando también toda mi vida para también poder contar las historias que yo necesito y que me hacen todavía pues mucha más ilusión, y me siento más orgulloso que los personajes que puedo interpretar aportando a las historias de otros. Bueno, pues muchas gracias a Miguel Ángel Muñoz por habernos acompañado hoy en este set de Quinótico, que está patrocinado por Repsol en el Festival de Málaga. Adiós. Buenos días. Chao.